Muy buenas tardes a todos y a todos. Vamos a iniciar nuestra tertulia número 7. Gracias por venir. A los compañeros, compañeras que nos acompañan vía internet, asistiendo también virtualmente a esta presentación, bienvenidos. Vamos a escuchar un breve mensaje de la Unidad de Protección Civil del Senapred y después daremos comienzo ya a la charla. Gracias. La Unidad Interna de Protección Civil del Centro Nacional de Prevención de Desastres te da la más cordial bienvenida. Con esta presentación conocerás las rutas de evacuación, zonas de seguridad y puntos de reunión a utilizar en caso de alguna contingencia. El Senapred cuenta con 3 puntos de reunión marcados con los números 1, 2 y 3, a los cuales deben dirigirse en caso de ser necesario. Identifica la señalización del auditorio. Las rutas de evacuación te conducirán a los puntos de reunión 1 o 2. El auditorio tiene 4 salidas, 2 al frente, que son de emergencia, y 2 en la parte posterior, que son los accesos por los que ingresaron a este recinto. Con la finalidad de agilizar una evacuación, el auditorio se dividió en 4 zonas, como lo marca la ilustración, tomando en cuenta que la salida más cercana a tu lugar es la que tienes que utilizar. Al escuchar este sonido, los brigadistas de Protección Civil se reunirán. Debes estar alerta sin abandonar tu lugar y esperar instrucciones. Si escuchas una sirena, debes abandonar el inmueble a través de las rutas de evacuación y atender las instrucciones del brigadista. Recuerda, ante una situación de emergencia, conserva la calma. Un brigadista estará cerca de ti. Rolando, si nos haces... Creo que es importante el checar que estén abiertas. Vayan, regresen. Correcto, ahorita. Pues muchas gracias. Tomás, por favor. Bien, gracias. Pues nuevamente, buenas tardes a todas y a todos. Me voy a permitir presentar al doctor Sergio Alcocer, él ya está ya con nosotros, él va a ser nuestro ponente del día de hoy, la tertulia número 7. Sergio Alcocer Martínez de Castro es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un doctorado en ingeniería por la Universidad de Texas en Austin, desde el año 94 es investigador nacional. Dentro de los cargos que ha ocupado destacan el haber sido secretario general, coordinador de innovación y desarrollo y director del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Fue subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía y subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, fue director de investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres y actualmente es investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Es miembro de comités revisores de normas para diseño y construcción de estructuras de mampostería y de concreto del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Fue miembro del Comité de Reglamento para Diseño de Edificios de Concreto del Instituto Americano del Concreto, presidente del Comité sobre Diseño Sísmico de Edificios, miembro de otros comités también, entre ellos el de Reparación y Conexiones de Edificios de Concreto. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, presidente del Comité Técnico del Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Industria de la Construcción y Edificación, y ha tenido también algunos otros cargos directivos. Fue miembro de la Junta Directiva del Instituto Americano del Concreto y del Earthquake Engineering Research Institute, ambos de los Estados Unidos de América. Es miembro de la Academia de Ingeniería de México y de la Academia Mexicana de Ciencias, y consejero de la Fundación ICA. Actualmente es presidente de la Academia de Ingeniería. Entre algunos reconocimientos que ha tenido destacan la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias, el Premio de Ingeniería Estructural en la Vivienda y un reciente nombramiento como exalumno distinguido de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Texas en Austin. Doctor, bienvenido, muchas gracias por tenerlo aquí. Adelante.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Tomás Sánchez, señor director del Centro Nacional de Prevención de Desastres, muy querido amigo, doctor Carlos Valdés. Es para mí un especial momento, después de haber trabajado en este centro durante 12 años y haber convivido con muchos amigos que me reencuentro el día de hoy, y que pues tengo la fortuna de decir que se ven iguales. Supongo que yo también me veo igual después de todos estos años. Es que muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el temblor de 1985, y a partir de estas reflexiones compartir con ustedes alguna opinión personal sobre lo que me parece deberíamos de hacer más énfasis en el ámbito de la reducción del riesgo por sismo en el país, tanto las instancias educativas, y aquí estamos en el campus de la universidad, lo que le correspondería hacer al sector gubernamental, particularmente la Secretaría de Gobernación, que tiene a su encargo la coordinación del sistema de protección civil, y buena parte de los profesionistas que nos dedicamos a estos temas. Me da mucho gusto también estar acompañado del director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional, Manuel Perló, que además es uno de los expertos en el tema. Durante la década de prevención de desastres, Manuel fue el representante de México ante Naciones Unidas, y bueno, muchos otros amigos. Daniel, mucho gusto de verte. Me referiré en esta presentación a estos temas: al riesgo sísmico en México, por qué tiembla en México, y bueno, ya lo vivimos hace unos minutos con la alerta sísmica. A veces son temblores pequeños, afortunadamente, como el de hace unos minutos, y otros un poco más grandes. Los daños en estructuras en 1985, y esto lo quiero poner como un punto de partida del siguiente tema, de cuáles son los desafíos y las áreas de oportunidad para la implantación de programas de reducción de riesgo por sismo, y un comentario final que engloba en general los comentarios que he hecho. Bueno, como sabemos, nuestro país se encuentra en el cinturón del Pacífico, es como parte de una serie de países que van desde el sur del continente americano, Chile, hasta el otro lado del Océano Pacífico, incluyendo a Nueva Zelanda. Estamos afectados por el movimiento de las placas tectónicas, la gran placa del Pacífico, que se rompen de pequeñas placas, algunas no tan pequeñas, que subducen o que interactúan con las placas continentales y que producen los temblores, con diferentes manifestaciones en estos sismos. En el caso de nuestro país tenemos dos tipos de temblores, fundamentalmente los de subducción, que se presentan en el sureste de nuestro país, desde las costas del estado de Jalisco hacia abajo, y temblores que se producen en la parte norte de nuestro país, que corresponden a las fallas de San Andrés o del sistema de fallas de San Andrés, que son fallas de carácter lateral, no subducen sino se desplazan, si uno los viera desde arriba, una con respecto a la otra, una hacia el norte y otra hacia el sur. Este tipo de fallamientos producen temblores importantes. Nuestro país está a su vez para fines de diseño por sismo, de acuerdo con el mapa más reciente de la Comisión Federal de Electricidad, que se está actualizando y que próximamente publicará un nuevo mapa, pero esencialmente no cambia. Estamos divididos en 4 grandes zonas: la zona C y D, en donde tenemos a la mayor peligro por sismo, donde tenemos las mayores intensidades, obviamente cercanas a las zonas epicentrales en las costas, como también ocurre en la zona norte, como dije, por el fallamiento de San Andrés, en donde tenemos alrededor de la zona de Mexicali, justamente donde nace la península de Baja California para nosotros, fallamientos que producen temblores de carácter con intensidad significativa. Tenemos, de acuerdo con los datos censales y con la distribución de población, pues alrededor de un 25% de nuestra población que vive en las zonas C y D, pero por las características peculiares de varias de nuestras ciudades, concretamente la Ciudad de México, tenemos población de carácter en tamaño importante, no obstante que están alejadas de la costa, pero que son vulnerables, en este caso por las condiciones del subsuelo de la ciudad, que como sabemos tiende como efecto a amplificar el movimiento de los temblores.
si bien los movimientos con la distancia se van atenuando, se hacen cada vez más pequeñitos, al llegar al Valle de México, por el tipo de suelo, esos movimientos pequeños se amplifican y generan mayores solicitaciones en las estructuras, mayores movimientos en las estructuras, en el subsuelo, de lo que uno supondría, o lo que normalmente ocurre en otras zonas sísmicas con terreno más firme en lugar del terreno del valle que tenemos. Nuestros sismos son producto de esta interacción que mencionaba de la placa de Cocos, que es una subplaca de la del Pacífico, que se mete por debajo de la placa continental del continente americano. Esta interacción se produce por la ruptura, la fricción que se genera o la trabazón que se genera entre las dos placas, finalmente cede, hace que se rompa una parte de esta interacción y en función del tamaño de esta ruptura es que tenemos el tamaño del temblor. A mayor ruptura, mayor será el temblor. Mayor será el temblor significa una mayor intensidad del movimiento y una mayor probabilidad de daño que pueda ocurrir para un cierto tipo de construcción. Aquí tenemos esta figura que por cierto hizo Carlos Valdés en sus épocas de investigador, en donde ven con diferentes colores los tamaños de los temblores que han ocurrido en México, siendo el frijolito más grande, este de acá, de 1932, que ocurrió frente a las costas de Jalisco, que produjo daños en la ciudad de Guadalajara, incluso daños en los campanarios de la Catedral de Guadalajara. Es el temblor más grande que hemos registrado en el país. Este de acá, esta forma que tenemos aquí casi cuadrilátera, este de aquí es el de 1985, tenemos acá un temblor grande de 1995, comparable con el del 85 en términos del área de ruptura y de la propia magnitud instrumental, que fue el temblor de Manzanillo, y en donde vean ustedes que hay casi una sobreposición en una buena parte entre el temblor de 1932 y 1985. De acuerdo con la teoría de las placas tectónicas, en la medida en que se presenten estas rupturas, se libera la energía que se va acumulando en la interfase de las placas, de modo que con la mayor frecuencia que puedan ocurrir sismos de magnitudes importantes, las probabilidades de que pueda ocurrir en esa zona un temblor mayor disminuyen. Si esto es así, si esto es correcto, la preocupación principal la tenemos en esta zona de aquí, en donde desde hace 104 años, el último fue en 1911, no hemos tenido un sismo de magnitud importante, y es en esta brecha de Guerrero donde podríamos tener un sismo con magnitudes comparables a la de 1985, porque si vemos el área que se podría romper y la estimamos o la comparamos con la del 85, sería muy parecida. La diferencia que tenemos con este temblor frente al del 85, o las dos diferencias, es uno, que tenemos frente a las costas de este gran temblor a ciudades importantes como el puerto de Acapulco, que es un puerto que ha venido creciendo, es una ciudad compleja por la propia orografía, por el propio crecimiento urbano, muy desordenado, con poca aptitud, seguramente para resistir sismos de algunas de nuestras viviendas en la zona, otras seguramente les va a ir muy bien. Pero por otro lado también tenemos la distancia más corta de la costa a la Ciudad de México, es justamente esta distancia entre el puerto de Acapulco y la Ciudad de México, de manera que es un sismo que sin duda lo vamos a sentir cuando ocurra en nuestra ciudad de manera muy intensa, y para el cual tenemos que prepararnos, no solamente desde el punto de vista de la protección civil, como nos recordaron en el video sobre saber qué hacer y cómo comportarnos frente a la emergencia, pero pues, por supuesto con una medida de prevención, y este siendo la casa de la prevención, de poder intervenir con anterioridad en la reducción de la vulnerabilidad de especialmente la infraestructura de nuestro país. En 1985, que la gran mayoría de quienes están aquí ni siquiera habían nacido, tuvimos un sismo a las 7:19 de la mañana, un sismo que si bien se supondría que iba a ocurrir, nunca lo habían estimado los sismólogos ni los ingenieros sísmicos con el tamaño que ocurrió, y naturalmente con la intensidad que ocurrió en la zona epicentral y las intensidades que tuvimos en la Ciudad de México. El reglamento de construcciones de la época había sido revisado en 1976, tenía un nivel de diseño para el cual se diseñan las estructuras, que era hasta ese momento consistente con
los temblores que en el pasado se habían presentado. Alguien podrá decir, bueno, ¿y cómo no se les ocurre que tiemble más? Bueno, la realidad es que estamos realmente aprendiendo a conocer a la Tierra. Realmente las observaciones sísmicas en nuestro país datan de principios del siglo XX, cuando se fundó el Sismológico Nacional en 1904, que se instaló el primer aparato, y que pues hemos empezado con un siglo, tenemos, de medir los sismos, cuando realmente la Tierra tiene, como sabemos, millones y millones de años. Entonces, pues la estimación que en ese momento se tenía era lo que se consideraba como un sismo máximo probable que pudiese ocurrir, y que claramente el temblor del 85 demostró que no, que el temblor podría ser más grande y las intensidades y los daños igualmente superiores. El sismo ocasionó una gran cantidad de víctimas. La cifra oficial ronda alrededor de los 4.000, 5.000 víctimas. Sin embargo, hay cifras extraoficiales que hablan de hasta 10.000. Difícil saberlo ya tantos años después, pero la literatura internacional, el sismo del 85, se le atribuye más una cifra de 10.000 víctimas, 10.000 muertos, más que esa cifra oficial. Muchos de los cuerpos en algún momento no fueron reclamados, porque falleció toda la familia completa en los colapsos en viviendas, en fin, o bien gente mayor, de mayor edad, que por alguna otra razón igualmente no fueron reclamados sus cuerpos. Entonces es difícil llevar el conteo, lamentablemente, pero bueno, eso es lo que sucedió. Tuvimos daños en edificios de manera importante en un sector muy crítico para cualquier sociedad, como son los hospitales, porque sabemos que los hospitales deben de permanecer funcionando durante y después de una emergencia. Atienden justamente a la emergencia de los heridos, y los hospitales deben de seguir funcionando. Lamentablemente, en el caso del 85 no solamente quedaron inservibles, sino colapsaron los hospitales, o naturalmente con los pacientes y médicos adentro. Oficinas de gobierno, que habían muchas de ellas rentadas, con un uso del edificio, un abuso del edificio por parte de los gobiernos local y federal, colocando grandes cantidades de archiveros y papel en los pisos superiores, y eso pues hace que las fuerzas que tiene que resistir el edificio fueran superiores a las que habían sido diseñadas. Edificios que fueron vulnerables, especialmente edificios de mediana altura, entre 7, 8 pisos hasta 15 pisos, que eran con columnas pequeñas, columnas muy angostitas, y que tenían, y ahorita ver esto, el pobre detallado, que es esto que significa, que es no tenían el tipo de refuerzo adecuado para resistir un sismo como el de 1985. No obstante eso, tuvimos poco daño, prácticamente sin daño, los edificios muy rígidos, como sería este auditorio, que tienen muchos muros, como es el caso de la catedral, como es el caso de las estructuras de mampostería, la vivienda en general en la ciudad, y tuvimos muy poco daño, nulo, en los edificios altos, como es el caso de la Torre Latinoamericana, que en ese momento, bueno, la Torre Pemex ya era la torre más alta, pero era de los edificios más altos en la ciudad, y que no experimentó daño alguno, ni siquiera el rompimiento de un vidrio. Los daños, ven ustedes aquí las fotografías de edificios de varios niveles que quedaron como sándwich, que quedaron una losa, un piso sobre el otro, atrapando personas que, gracias a la labor voluntaria de la sociedad mexicana en aquel momento volcada a favor, para salvar vidas, pues lograron efectivamente rescatarse a personas con vida. En donde pues eran edificios modernos, eran edificios en donde se habían utilizado, como dije, los reglamentos y el conocimiento vigente de lo que llamamos losas planas, es decir, sistemas de piso, el techo apoyado directamente sobre la columna sin que hubiera vigas, y este es un sistema constructivo que se emplea muy ampliamente en el mundo y que aprendimos lamentablemente, por la elección así fue en el temblor, que son estructuras o sistemas estructurales poco aptos para resistir sismos que requieran grandes desplazamientos laterales en los edificios. Daños en pisos superiores, en ocasiones ocasionados por el cambio en los tamaños de las columnas o de los muros en la altura, columnas digamos de 1 metro por 1 metro en la planta baja, y que después tienen cambios muy bruscos de dimensiones, y esos cambios producen que en esos pisos tengamos una concentración de daño.
golpeteo de edificios, en donde era pues un asunto como que bastante obvio y que pues lo tuvimos que aprender, edificios próximos entre sí, con una mínima separación de 5 centímetros, pues al momento del temblor, sobre todo si eran de diferente altura o de diferente material de construcción, digamos uno de concreto y uno de acero, pues chocaban y ese golpeteo debilitaba al más débil y eventualmente produjo el colapso de edificios. Fallas de columnas que se presumían eran suficientemente seguras, no lo fueron, por el propio detallado del refuerzo, y algunos muros diafragma que llamamos, que son los muros normalmente de mampostería, que son de relleno en los edificios de estos 8, 10, 15 pisos de concreto o de acero, que dividen una habitación de otra o que dividen un espacio de otro, que experimentaron mucho daño. Hay que decir que gracias a ese daño que tuvieron esos muros, muchos de los edificios sobrevivieron, ya que el daño se concentró en estos muros y les permitió a los edificios, aún con daño, resistir y no colapsar. Aquí tenemos algunas fotografías. Este fue un colapso emblemático para la ciudad, un hotel de mucha abolengo en el centro de la ciudad, el Hotel Regis, ubicado en la Avenida Juárez, que había sido pues sede de reuniones, que había recibido o que recibía constantemente visitantes de todo el país, a turistas, y que colapsa, y que no solamente eso, sino que momentos después se produce un incendio. No tuvimos muchos incendios en el temblor del 85, los materiales de construcción que usamos en nuestro país, como es el concreto, la mampostería, son poco flamables, a diferencia de lo que sucede en otros temblores que se han registrado sismos muy amplios, como el de Kobe, donde la gran mayoría de las construcciones que se dañaron fueron viviendas de madera, que rápidamente, al fallar la tubería enterrada de gas, y se produjo un incendio, y donde además cobró la vida de muchos ancianos que no tuvieron la oportunidad de salir. El incendio se propagó tan rápido que no tuvieron la oportunidad de salir, y eso ha ocurrido en otros temblores. En el caso mexicano sí hubo incendios, pero realmente el número fue muy acotado. El daño en la Ciudad de México, bueno, este es un daño en un piso superiores, en donde se produce, esto es enfrente, en la zona de la colonia Juárez. Este es un colapso de una columna, aquí se alcanza a ver. Esta es una columna, estas son las losas, en donde es una falla que llamamos por punzonamiento, en donde se punzonan las losas, se penetra la columna y se van cayendo las losas, y la columna pues queda prácticamente vertical. Hay una foto, no la tengo aquí, pero de un edificio que colapsó en la avenida de Oaxaca, cerca de Las Cibeles, en donde veía uno, no sé, 8 o 10 columnas casi verticales y toda la estructura fallada. Como mencionaba, el daño fue muy considerable, pero el daño, si uno lo quiere ver en términos reales, fue del orden de 1.4% del inventario total de los edificios, casas, en fin, de la Ciudad de México. Sin embargo, sí fueron colapsos muy aparatosos por el tamaño de las estructuras y, por supuesto, la cantidad de gente que las habitaba. México perdió capacidad de comunicarse con el exterior, especialmente por los daños en la infraestructura de telecomunicaciones, y esto hizo que a nivel internacional la voz de alarma, en el sentido de que la Ciudad de México había colapsado, así se manejaba, pues hizo que se exagerara en algún sentido las noticias. La ciudad sí hubo un gran daño, pero en realidad el daño estuvo acotado a este 1.4%. En esta fotografía de arriba a la izquierda ven ustedes un sistema de losa plana, donde tenemos las columnas que soportan directamente a la losa, ya con losas que se han venido acomodando o colapsando una sobre otra, y una vez que colapsa la de arriba, el propio peso hace que de manera que en serial, en cadena, se produzca una falla, un poco parecido a lo que sucedió con las Torres Gemelas. Una vez que fallan los pisos superiores, el propio peso de los pisos superiores va sobrecargando los inferiores y se produce una falla en cadena. Es un daño por golpeteo. Es un hotel que estaba localizado enfrente del Monumento a la Revolución, y en donde se produjo el golpeteo de los edificios vecinos, y justo le pegaron a la mitad de la columna a este que colapsa, y se produce la falla de ese edificio.
En realidad ese edificio no le iba a pasar nada, lástima de ese golpeteo que le cercena las columnas. Este acá abajo a la derecha es un edificio en la avenida Cuauhtémoc, era un edificio que ocupaba la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que es ahora la Secretaría de Economía, sobrecargado con una gran cantidad de papeles en el interior del edificio. Afortunadamente el temblor ocurrió a las 7:19, de manera que pues, no había prácticamente nadie en las oficinas de gobierno. De otra manera hubiésemos tenido muchas más víctimas. Esta foto de arriba a la izquierda es el centro SCOP, el centro de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, o Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas en aquel momento, en donde se produjo daños en un edificio que tenía un cambio en la estructuración en la altura del edificio y que se concentró el daño. Aquí del lado derecho vemos la Torre Latino y vemos la torre de la Secretaría de Comunicaciones, de telecomunicaciones, de contacto con el mundo fuera de la Ciudad de México, tanto a nivel nacional como internacional. Se nos cayó la torre, que es lo que ven ustedes aquí con las columnas destrozadas, que nos comunicaba con el exterior. Entonces durante horas no tuvimos oportunidad de comunicarnos con el exterior y se utilizaron canales alternos para lograr que la comunicación se diera y poder pues informar al resto del mundo qué estaba pasando, al mismo tiempo también de tener la posibilidad de pedir o no ayuda para el temblor. Abajo a la izquierda ven estas fallas con las columnas, ven ustedes ahí las columnas quedan prácticamente intactas, verticales, y las losas una encima de otra. Daños por los hundimientos en el subsuelo, que el propio temblor hace que los edificios se hundieran más, o bien daños en la planta baja, como ven ustedes aquí, este edificio, en donde son edificios que tienen únicamente columnas en la planta baja para que tuvieran espacio para estacionamientos o para tiendas. En la parte de arriba ya se tienen los departamentos con sus muros divisorios y esto hace que en la planta baja tengamos un mayor daño concentrado en esa planta. Aquí en esta diapositiva, en esta foto, se ven los daños en estos muros divisorios que le permitieron, si bien un poco escandaloso el daño, pero en general la estructura se pudo reparar casi reponiendo los muros. Tuvimos poco daño en las estructuras metálicas, de los más importantes fue este de arriba a la izquierda, eran 4 torres encima de la estación del metro de Pino Suárez, en donde la torre número 2, que digamos una de las torres altas, se colapsa, se inclina en la pequeña que estaba hacia el lado norte y finalmente produce el colapso de las 2 torres. Eran edificios destinados o que utilizaba el Poder Judicial y en donde se tenían igualmente una gran cantidad de documentos y de expedientes. En momentos después del temblor veía uno los expedientes volar, hojas y demás. De estos edificios que quedaron en pie, estos 2 de acá que tenían igualmente muchos expedientes, posteriormente, días después del temblor, pues colocaron un rapel, no un rapel sino una tirolesa con una cuerda y amarraban los expedientes y los iban bajando. Si uno tenía un juicio ahí pendiente, pues quién sabe qué pasó, porque se perdieron seguramente hojas y demás pues, de los expedientes, pero pues había que sacar los documentos de los edificios que quedaron dañados, quedaron inclinados, y bueno, son de los pocos daños que tuvimos en edificios metálicos. Igualmente aquí por golpeteo, que es un caso pues muy típico de problemas de resistencia de las columnas, que aquí se ve quizá con más detalle este tipo de fallas en columnas, en donde tenían una buena cantidad de refuerzo vertical, de varillas verticales, pero no tenían suficiente cantidad de estribos o de refuerzo transversal. Los estribos tienen, dentro de las varias funciones, una que es importante, que es la de confinar, de mantener la integridad del núcleo de concreto, este núcleo que ven ustedes aquí totalmente destrozado, aquí al interior, mantenerlo de manera que aun cuando se agriete, no se disgregue, no se rompa, y eso le da una mayor capacidad de resistencia a la propia columna. Aquí aprendimos la necesidad de colocar muchos más estribos, como ahora se hace. Si ustedes ven en la calle una nueva construcción, verán una gran cantidad de estribos en la columna, incluso hasta difícil de meter la mano, en ocasiones es difícil meter el propio concreto, pero bueno, pues eso es lo que ahora se requiere y que hemos aprendido en este temblor y en otros temblores.
Aprendimos también que las columnas cortas que se denominan, que son este tipo de columnas, que son columnas que quedan atrapadas por los pretiles, quedan columnas muy chaparritas, son altamente vulnerables a fallar. Este es el caso de una columna en uno de los edificios de Tlatelolco, que es una unidad habitacional modelo para nuestro país, para América Latina, enorme, y que experimentó daños, colapsos en sus edificios con importante número de víctimas por estructuraciones que no eran aptas para resistir los temblores. Daños en conexiones de las columnas con las vigas, aquí está la columna, las vigas, y en esta conexión daños importantes, de nuevo por una ausencia de refuerzo transversal. No sabíamos que se tenía que colocar refuerzo transversal, eso lamentablemente lo aprendimos, y lo mismo pues en la colocación inadecuada de ciertos tipos de refuerzo. Los daños fundamentalmente se presentaron en estructuras de concreto reforzado, que es la primera columna, la primera serie de barras que ven ustedes del lado izquierdo, y en losas planas igualmente de concreto, que es el tercer par de barras. Poco en marcos de acero, como son los que presenté ahorita, con muros prácticamente nada, y mampostería, algunos colapsos y algunos daños severos, sobre todo en la zona centro del país, de la ciudad, en la zona de Tepito, en donde teníamos viviendas muy dañadas, pero no por el temblor, sino dañadas por la intemperie, casas de muros de adobe, que habían perdido el repellado, el recubrimiento, y al propio intemperismo había reducido el tamaño de los muros, había vegetación que había penetrado las grietas, estaban debilitada la estructura de mampostería, la estructura de adobe, y esto hizo que colapsaran ya con humedades y demás, que fallaran, tuvieran algún daño más severo. Los daños estuvieron concentrados, como mencionaba yo, en edificios entre 6 pisos a 15 pisos, los colapsos especialmente entre los de 6 y 10 pisos. Y esto se debe a que los edificios, todas las estructuras, tienden a vibrar o tienden a moverse de una manera, dependiendo de su material de construcción, dependiendo del tipo de estructura, vigas y demás. Y este es un sello característico de las estructuras. Es como el sello característico de mi voz y la huella dactilar de cada uno de nosotros. Conforme se acerca el movimiento del terreno a este movimiento de los edificios, se producen oscilaciones mayores en los edificios, y este fenómeno se denomina resonancia. Ustedes seguramente habrán visto videos de cantantes de ópera que acercan una copa a su voz, a su boca, y rompen sin tocar la copa el cristal, ¿no? Y esto se debe a que la copa, que tiene una frecuencia, cuando uno le pega, uno escucha, identifica la frecuencia, se empata con la frecuencia de la voz, y esto hace que ese empate haga que el cristal se desplace o se vibre más. Uno no lo ve porque es muy pequeñito, y eventualmente se produce el rompimiento de la copa. Bueno, esto mismo ocurrió, dicho de una manera muy coloquial, con los edificios, en donde tenían una frecuencia de oscilación del orden de 2 segundos, y trataban 2 segundos en volver a regresar de donde salió el edificio, y el movimiento del terreno también tenía ese periodo de oscilación de 2 segundos. Esto hizo que conforme aumentaran las oscilaciones, eventualmente las oscilaciones del edificio fueran más grandes, y en aquellos casos don materiales con mal detallado, etcétera, se produjeron los colapsos que señalaba. Ahora, ¿en dónde nos encontramos 30 años después del temblor del 85? Bueno, resulta que nuestro país tiene 2.400 y fracción municipios, y de acuerdo con la Constitución Política, en su artículo 115, le atribuye o le da al municipio la facultad de regir el uso del suelo dentro del municipio. Esto, que suena como una muy buena idea, se traduce en que les das por ley, en este caso por la Constitución, la facultad de que cada municipio pueda contar o deba de contar con un reglamento de construcciones. La realidad es que, salvo municipios, y si consideramos a la Ciudad de México como eso, que no lo es, pero bueno, pues no tenemos muchos otros reglamentos. Guadalajara tiene algo, Monterrey tiene algo, en fin, pero los pequeños municipios, digamos los 500 de Oaxaca, pues prácticamente no tendrían capacidad de tener un reglamento de construcción a nivel municipal. Algunos estados, como ha sido Guerrero,
lo ha resuelto logrando que todos los municipios estén de acuerdo en tener un solo reglamento para el estado de Guerrero, pero eso no ocurre en todo el país. Entonces tenemos lugares en el país que no tienen reglamentos de construcción y algunos que sí lo tienen, no tienen los elementos a nivel municipal para obligar a los ingenieros y arquitectos, a los constructores, a que se cumpla lo que establece el reglamento de construcciones. Entonces es un tema, una asignatura pendiente que tiene nuestro país de lograr implantar un sistema de reglamentos de construcción, no solamente tenerlo, sino observarlo. Alguien decía que es preferible tener un reglamento de construcciones sencillo, no nada sofisticado, pero que se siga, a tener uno muy elaborado y que no se siga. Entonces ahí tenemos que también tener claro que tenemos que adecuar los reglamentos de construcción a las capacidades locales. En la Ciudad de México, pues por su propia complejidad, tamaño, en fin, tenemos firmas de ingeniería que pueden diseñar edificios muy complejos, como los vemos ahora en el corredor de la avenida de Paseo de la Reforma, pero bueno, naturalmente eso no podemos pedir en términos comparables en ciudades pequeñitas. Entonces ahí tenemos que tener reglamentos de construcción que sean mucho más sencillos de interpretar, más sencillos de aplicar, reconociendo la práctica local. El reglamento de construcciones se usa como un reglamento modelo, pero hay que tener cuidado porque en ocasiones se usa en lugares que son distintos de la Ciudad de México. La Ciudad de México está localizada en un lago, está lejos de los epicentros, muy distinto de lo que pasa en Acapulco, por mencionar un caso, o lo que pasa en Lázaro Cárdenas, y no es del todo correcto extrapolar lo que dice el reglamento de construcciones del Distrito Federal. Otra cosa que hemos visto de 1985 a la fecha es que no hemos logrado, los que estamos interesados y preocupados en el tema, en lograr que este tema de la reducción del riesgo en general y de los sismos en particular sea parte de la agenda nacional. El temblor de Mexicali de 2010 nos lo volvió a demostrar, en donde sabiendo que podían ocurrir un sismo, pues agarró totalmente o poco preparada a la zona, y a la fecha pues tenemos canales de riego que se dañaron en el momento y que no se han logrado rehabilitar completamente con el efecto negativo que tiene en la economía local. En el ámbito de los medios y de la sociedad en general, no hemos logrado transmitir un mensaje coherente en el sentido de que va a seguir temblando en México y de que podemos reducir los daños de sismos. Los sismos no son actos de Dios, como en algún momento se presumía, y que no podíamos hacer nada. No podemos evitarlos, pero lo que sí podemos evitar son las consecuencias de los temblores ante las personas o sobre las personas y las estructuras mismas. Por eso tenemos que insistir en que quienes toman decisiones, la Cámara de Diputados en la asignación de los presupuestos, en general los políticos, Poder Ejecutivo, en fin, estén conscientes de los sismos, de que ocurren los sismos y de que sí se pueden reducir los efectos de los temblores si adoptamos una política de carácter preventivo. El Senapred ha hecho esfuerzos muy destacados ya desde hace muchos años para demostrar que por cada peso que se invierte en prevención se ahorran entre 5 y 8 pesos en términos de los daños que son ocasionados, y no solamente en los sismos, lo mismo ocurre en las inundaciones y otro tipo de fenómenos. Y algo que nos pasa en muchos de nuestras áreas, y este no es la excepción, es que a veces nos hace falta, a quienes nos interesan los temblores, estar más y mejor coordinados, de modo de hacer un frente común para poder, pues, primero llamar la atención a los tomadores de decisiones de este tema y sobre todo proponer, hacer propuestas de solución. Hemos avanzado en la reducción del riesgo sísmico en algunos de nuestra infraestructura. Por ejemplo, en los hospitales se echó a andar un programa del Hospital Seguro que busca, primero que nada, recopilar la información del hospital. En ocasiones no hay ni planos. Vamos a tener los planos de los edificios, de sus instalaciones, de hacer una valoración de su vulnerabilidad, de qué necesitaríamos modificar para que no experimente tanto daño, pero eso no lo hemos logrado hacer de manera amplia en las escuelas. Y son las escuelas los lugares en donde nuestra población se protege
Primero están ahí los niños, por supuesto. En caso de una emergencia, es el lugar en donde normalmente nos concentran para estar más seguros mientras que pasa la emergencia. Pero si las escuelas no tienen ese nivel de seguridad, pues difícilmente pueden servir como albergues. Por eso es tan importante para una sociedad como la nuestra, las escuelas. O edificaciones informales, la autoconstrucción, que para ahorrarse algo de dinero fundamentalmente, pues se recurre a ella, en ocasiones de manera muy exitosa. Si uno se conchaba un maestro albañil muy competente, pues seguramente tendrán una vivienda igualmente muy resistente, pero pues esto no es una regla y está uno expuesto a poderse conseguir un buen maestro de obras, un buen albañil, o bien la infraestructura en general. En el temblor del 85 tuvimos daño en la zona oriente de la ciudad, en las líneas de agua potable que suministran a la Ciudad de México por supuesto, fundamental líquido. Se resolvió temporalmente el problema durante la emergencia, moviendo pipas de agua, miles y miles de pipas de agua que iban y venían fundamentalmente a la delegación Iztapalapa, una delegación que ha crecido de 1985 a la fecha y que va a recibir agua o que recibe agua del mismo suministro que falló en 1985. Se reparó la falla o las fallas después del 85, y si ahorita tuviésemos un temblor igual que el 85 va a volver a fallar, porque necesitamos no nada más reparar, sino en este caso mejorar las condiciones de esos acueductos para tener juntas como las de los popotes que ahora se flexionan. Claro que son unas juntas gigantescas, muy costosas, que desarrollaron nuestros colegas japoneses hace muchos años y que tienen instalados en muchos de esos acueductos. Bueno, ese tipo de inversiones todavía nos hemos quedado cortos. Nos preocupa a los ingenieros ver, y esto se refiere a este tema que está aquí abajo, que muchos de los temas que uno supondría ya superados, ¿no?, de las deficiencias de los edificios que ya hubiera uno considerado superados, se están repitiendo de nuevo. Estos edificios, basta ustedes que vayan a la zona de la Colonia del Valle, la Colonia Narvarte, por ejemplo, edificios que tienen planta baja flexible, o sea, planta baja con columnas, que no tienen muros, y ahí el tema es pues, que no hay espacio para meter un coche si uno le pone muros, o se disminuye el número de cajones. Eso es cierto, es un problema de funcionamiento del edificio, pero al mismo tiempo estamos creando una infraestructura vulnerable frente a los temblores que ya se ha demostrado que va a experimentar daños. Ojalá no colapse, pero seguramente va a experimentar daños y va a obligar a reparar el edificio, y esa reparación del edificio va a obligar a colocar los dichosos muros que no quisieron colocarse desde un inicio. Hemos visto una nueva generación de arquitectos que, pues, al no tener la experiencia de los sismos, valoran poco la importancia de la estructuración a base de elementos más robustos, columnas más grandes o muros. Lo mismo nos está pasando con generaciones más recientes de ingenieros que no tienen esta percepción, esta sensibilidad de la importancia de una estructuración simétrica, uniforme, que no haya estos cambios que les menciono yo a lo largo de la altura de las columnas o de los muros, o que no tengamos nada más muros en un solo lado y columnas en el otro, que eso produce oscilaciones de torsión, en fin. Entonces, ese tipo de prácticas las estamos viendo una vez más en la Ciudad de México, y esto se refiere en algunas ocasiones a malas interpretaciones del reglamento, porque la gente no conoce, no interpreta adecuadamente el reglamento, y en algunas otras, muy preocupante, el que por ahorrarle al dueño del edificio unos cuantos pesos o reducir el tiempo de construcción, lo están haciendo. Esto se llama corrupción, naturalmente, pero pues es un tema que preocupa porque hay un número importante de edificios. Se les han sido ya señalados al gobierno del Distrito Federal, y pues el gobierno hace el esfuerzo, hay amparos, entonces pues, está esta batalla legal en donde uno le dice al dueño, oye, tienes que rehabilitar el edificio, y el otro dice, pues no estoy de acuerdo, y se ampara, y pues mientras que se desahoga el litigio, pues queda el edificio y los ocupantes en un estado de indefensión. Tenemos, por tanto, que revertir la lógica del gasto a una lógica de inversión. Lo que invirtamos en materia de reducción de riesgo en general, especialmente por sismo, pues nos va a ahorrar, como dije anteriormente, cantidades apreciables de dinero,
Y no solamente eso, pues nos va a evitar las víctimas fatales o los heridos que pues, por supuesto queremos evitar. Y algo que en el ámbito de la ingeniería estamos muy preocupados es que si tuviésemos un temblor como el del 85 y con un daño comparable al del 85, pues ya no vamos a poder decir que pues el del 85 pues sí era mucho más grande del que pensábamos, ¿no? Ahora sí ya tuvimos la experiencia del 85, ya debimos de haber aprendido de la experiencia del 85, y si tenemos daños, pues difícil explicación va a tener el gremio de la ingeniería y de la arquitectura, los constructores, en fin, que dar si es que hay daños importantes. Entonces sí es un tema pues de reputación y de prestigio del gremio que debe de preocuparnos. Por tanto, me parece, y esa sería la propuesta que yo les dejaría, pues debemos de cambiar de una visión en donde la necesidad social se traduzca en la protección contra los terremotos, como una prevención en este caso, y enfocándonos a evitar los daños en las estructuras, reconociendo que no es lo mismo diseñar una vivienda que diseñar un edificio de policía o un hospital. El edificio de oficinas, de policía o de bomberos o de un hospital, pues deben de permanecer, como dije, funcionando durante y después de la emergencia. No así necesariamente el caso de una vivienda, que pues uno puede salir, se puede reparar y puede uno regresar. Eso no ocurre. Hay un ejemplo muy notable de un daño de hospital en los Estados Unidos, el temblor de San Fernando en los años 70, 1971, produjo el daño en un hospital que todavía no se inauguraba. Un hospital nuevecito, con las ambulancias nuevas, estacionadas abajo de una techumbre. El edificio experimentó tal nivel de daño que tuvo que ser demolido. Ese edificio, a los años después, se reconstruye en un edificio en forma de cruz, como la Cruz Roja, en forma en planta, un edificio metálico, con muros de acero en los extremos de la cruz, muy bien diseñado, tal, pero ahora lo que sucede o lo que falla es la instalación hidráulica. Entonces se rompen los tubos y se inunda el hospital, ya ocupado. Y se inunda el piso superior en donde se encontraba el pabellón de las personas con problemas mentales. Tuvieron que evacuar todo el hospital, por supuesto primero ese piso y poco a poco evacuar todo el hospital. Y es un hospital que no colapsa, pero para fines de la protección civil es un hospital que falla, porque no puede atender a ningún herido, ni siquiera a sus propios pacientes. Tuvieron que evacuar. Nos pasó en el temblor de Tehuacán, en donde un hospital del Seguro Social, de nuevo no colapsa, el Seguro Social estaba muy orgulloso de que no había colapsado, y tuvieron que evacuar a todo el hospital, nada más que ahí tuvieron que evacuar al pabellón de quemados. Entonces, mover a los heridos, que además estaban quemados, pues se habían quemado por otras cosas, nada que ver con el temblor, pero bueno, pues mover porque el edificio no resistió. Y hay una foto que tomamos cuando fuimos aquí en el Senapred de un quirófano en donde se voltea la mesa de operaciones. Afortunadamente nadie estaba siendo operado, pero si eso hubiera ocurrido, pues quién sabe qué hubiera pasado. Pero bueno, ciertamente tenemos que entender que tenemos que diseñar con una lógica distinta, tenemos que aplicar las tecnologías más modernas, pero en aquellos lugares donde tengamos las capacidades para aplicarlas, no así en lugares más modestos de nuestro país, en donde vayámonos a la segura y utilicemos sistemas constructivos más conocidos, como es la mampostería confinada con sus castillos y sudalas, que bien hecho es imbatible, y buscar que la investigación, quienes nos dedicamos a la investigación, pues primero que nada adoptemos enfoques de carácter más multidisciplinario. Por un lado, nuestros amigos sociólogos hacen lo suyo, los ingenieros hacemos lo nuestro, rara vez nos reunimos, intercambiamos, ya no digamos los psicólogos, peor aún los ingenieros, los de mecánica de suelos hacen una cosa, los de estructuras, no, o sea, sí necesitamos buscar una mayor articulación porque el fenómeno es el mismo y finalmente no distingue. Hace 10 años logramos articular esfuerzos alrededor de una cosa que le llamamos el Consejo Consultivo sobre Sismos, que era un arreglo informal de varias instituciones interesadas en el fenómeno, señaladamente la UNAM y el Politécnico,
dentro de la UNAM el Centro de Geociencias, el Instituto de Geofísica, el Instituto de Ingeniería, la Facultad de Arquitectura, en la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de Ingenieros Civiles, sociedades técnicas como la de Sísmica, Estructuras, Mecánica de Suelos, la Unión Geofísica Mexicana, el CIRES, la Fundación ICA, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de México, aquí con Sergio Puente presente, Universum por el tema de la divulgación de la ciencia, la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia de Ingeniería que está acá. Pues logramos al menos ponernos de acuerdo en una primera agenda. No estaba el Senapred porque no queríamos dar una opinión. ¿Cómo? Ahora sí los invitamos. No, pero en realidad hay que rehacerlo. Me parece que vale la pena repensar cómo podemos entre todos los que estamos involucrados pues hacer un frente común y llamar la atención, y más que llamar la atención, desarrollar política pública. Entonces estamos profesionales que sean calificados y expertos, sobre todo que puedan interceder ante los tomadores de decisiones. Necesitamos hacer una conciencia, especialmente entre nuestros colegas investigadores, pues de lo que se trata no nada más es de hacer la investigación personal que a cada quien le interesa, sino verdaderamente hacer la investigación que le importa al país, que necesita el país. Y la verdad es que vemos entre nuestros colegas investigadores artículos pues que están refinando si el número que multiplica al factor alfa pues es 0.50 o es 0.51, pues está lo mismo, ¿no? O sea, es aburridísimo eso, además de que es aburrido, es inútil. O bien si los factores no les voy a entrar en más detalle, pero factores que con estudios muy complejos probabilistas pues terminan que pues en lugar de ser 0.75 debe ser 0.77, pero como no sabemos si está bien, pues dejémoslo en 0.75. Entonces, pues invertimos cantidades de tiempo y recursos. Necesitamos buscar otro tipo de enfoques a la propia investigación. Y por otro lado, los investigadores necesitamos aprender a hablar como podemos, de una manera más positiva, para impactar especialmente a los políticos. Los políticos buscan soluciones de corto plazo, soluciones que ellos puedan presentar como un avance, y nosotros debemos de sumarnos a esa iniciativa. Si nosotros creemos que los vamos a convencer con una manera académica, teórica, en el sentido de que no te preocupes, vamos a reducir el riesgo por sismo en 10 años, pues resulta que el senador ya se fue, el diputado, bueno, ahora los van a poder reelegir, pero quizá ahora sea un poco distinto, habrá que experimentarlo. Pero lo que hemos visto pues, es que un presidente municipal está 3 años, si tú le dices no te preocupes, dentro de 10 terminamos de rehabilitar todas las escuelas, pues gracias, por ahí no vamos a lograr ninguna interacción, ningún cambio. Necesitamos, por lo tanto, tener una manera distinta de comunicarnos y sin dejar de perder de vista la importancia de la colaboración internacional. En el caso de la Ciudad de México, hemos avanzado en tener un sistema de aseguramiento de la calidad de la construcción, en donde los expertos, los ingenieros diseñadores, sus diseños sean revisados por otros ingenieros para que podamos aprender unos de otros, y esto es una práctica que se aplica en otras partes del mundo, en Japón, en Estados Unidos, en Chile, en fin, que debemos de aplicar ahora en la Ciudad de México, pero debemos de aplicar en todo el país. Y de nuevo, la falta de que un reglamento nacional pues nos impediría hacerlo, y bueno, pues lamentablemente no podemos implantar este tipo de cosas. Hemos visto entonces estructuras, es un edificio en la Colonia del Valle que tiene exactamente la misma tipología que tuvimos de daños en el temblor del 85, aquí está peor quizá porque tenemos muros de concreto en las fachadas y columnas, pues aquí no se alcanzan a ver, pero pues están allá dentro del garaje. Lo mismo tenemos aquí, o el maestro albañil se le fue el nivel, o francamente al ingeniero estructurista se le fue algo más, y bueno, pues tenemos ahí una estructuración que seguramente va a conducir a daño. No se va a caer necesariamente la estructura, pero pues de nuevo es una estructuración que es inaceptable que ocurra. Edificios como estos, en donde tenemos las columnas en el exterior con una viga que recibe el sistema de piso, en donde se va a presentar seguramente daño muy importante aquí. Ya tuvimos el colapso de un edificio en la Universidad Iberoamericana, un conjunto de edificios que estaban diseñados exactamente así, igualitos, y que se cayeron. Y bueno, pues lo que tenemos que tener presente es que además evoluciona el conocimiento gracias a las redes que operan el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM,
que opera el propio Centro Nacional de Prevención de Desastres en Gobernación, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, sus redes acelerométricas, en el CICES, en el norte, en fin, que nos permiten pues medir cada vez mejor y con mayor calidad los temblores. Y esto nos ha permitido tener una mejor idea de qué es lo que puede ocurrir en caso de un sismo, pero sobre todo también hemos aprendido de lo que pasa en sismos en Chile, en Japón, en donde se esperaban temblores de cierto tamaño y después resulta que la falla se hace más larga y se producen temblores más grandes de los que se anticipaban. Japón y Chile recientemente son dos ejemplos de esto, y si algo similar nos ocurriera en nuestro país, pues ya no estamos hablando de un temblor de magnitud 8.1, sino quizá de una 8.3 o 8.4. Y como ustedes saben, esto es geométrico, tendríamos entonces mayores intensidades en la ciudad, y es para este tipo de movimientos que actualmente el reglamento de construcciones de la Ciudad de México se está revisando para poder resistir estos temblores. Pero bueno, pues esto implicará que tengamos estructuras mucho más resistentes, estructuras más costosas. Tenemos que hacer gran énfasis en los dueños en que sí les va a costar más cara la estructura, pero pues es indispensable si es que quieren que la estructura permanezca en pie y que no experimente niveles de daño muy elevados, que no tenga víctimas. Y tenemos que hacer conciencia, y de nuevo es por eso la importancia de un frente común con nuestros amigos arquitectos, porque el costo relativo de una estructura en un edificio alto pues es de 5 o 10%, dependiendo del tipo de estructura y dependiendo de los acabados. Es mucho más caro el acabado, las placas de mármoles y las placas o los vidrios muy refinados de una estructura, que el costo de la estructura, que el concreto y las varillas y todo lo que va adentro de una estructura. Entonces hay que hacer un gran énfasis en este tema. Y ahora, en el caso de los edificios modernos que tienen usos varios, oficinas, pues no nada más es el tema de la estructura, sino los contenidos. De nuevo, si tenemos una estructura formidable, con un edificio muy elegante, si ustedes quieren, pero se les inunda porque les falló el sistema hidráulico, pues gracias, de nada les va a servir el edificio, ¿no? Entonces también hay que diseñar la infraestructura de manera muy, muy importante. Cierro mi intervención pues haciendo énfasis en la importancia de la prevención dentro del ciclo de los desastres, que es ahí donde México tiene que apostarle, y por eso la importancia de un centro como este, y por eso es tan importante que primero haya una permanencia en la planta de investigadores, la planta técnica del centro, que mucho alabo, porque eso le da un conocimiento robusto de los diferentes riesgos en el país, y además pues que esté dirigido por gente que sabe. Entonces eso creo que es algo que hay que valorar en el Centro de Prevención de Desastres. Y por otro lado, pues también obliga a quienes desde diferentes ámbitos podemos contribuir, la Universidad Nacional, en fin, pues contribuya a implantar esta cultura de la prevención. Y bueno, insisto, necesitamos lograr un cambio de paradigma, a enfatizar la prevención y sobre todo a señalar que la prevención debe ser vista como una inversión. Somos un país con muchas carencias, un país pobre, tenemos 50 millones, la mitad de nuestra población con niveles de pobreza que si bien se han venido superando, se hacen más pobres, son más vulnerables en la medida que se afectan por los desastres, cuando pierden sus propiedades, cuando pierden sus seres queridos, pero al menos si lo vemos desde el punto de vista material, pues son más pobres aún. Entonces, en la medida que el país pueda invertir, lo va a recuperar con creces, como lo he señalado, de 1 a 5, 1 a 8, en fin, según el fenómeno que estemos tratando. Y eso que hay que insistirlo, nos sale, insisto, más barato en todos sentidos prevenir. Pues este es mi comentario final, y de nuevo yo quisiera agradecer al Centro Nacional de Prevención de Desastres la amable invitación para estar con ustedes y poder reflexionar sobre los retos que me parece que como sociedad, como país, enfrentamos en la reducción del riesgo por sismo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, queremos agradecer primero al público que nos sigue también a través de las redes sociales, a través de YouTube. Sigan con nosotros, esto se va a poner mejor. Tenemos ahora una sesión de preguntas, de respuestas, para lo cual les queremos pedir a todos los compañeros que están aquí en el auditorio
sean tan gentiles en levantar la mano si es que tienen ya la papeleta llena con las preguntas. Se les envía un formato para preguntas como este. Han entregado algunos, ya llegaron ya las primeras 5 preguntas. Si tienen alguna, por favor, este es el medio para realizarlo. Hay compañeros de aquí del Senapred que estarán a los lados, diríjanse con ellos para que le pasen la papeleta. Otro pequeño anuncio antes de comenzar con esta sesión de la charla, de la tertulia. Recuerden que todos los materiales de las 7 tertulias anteriores ya están disponibles para descargarlas en Internet. Tenemos no solamente el video que se puede descargar, se puede ver, sino también las presentaciones que los mismos ponentes nos han autorizado dejarlas en PDF disponibles para el acceso público. Doctor, también no sé si es posible que tengamos la misma cortesía y bueno, pues de esa manera tener acceso a los materiales. Vamos a pasar para no robar más tiempo, estamos a muy buen tiempo de iniciar con la sesión de las charlas. Nos acompaña el maestro Carlos Gutiérrez, él es director de investigación de aquí del Senapred y él nos estará coordinando un poco esta sesión junto con el doctor Alcocer. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Me voy a permitir dar lectura a la primera pregunta. Dice así: ¿cuánto es la vida real que le queda a edificios que ya tienen entre 30 y 40 años de vida? Por ejemplo, las unidades habitacionales. ¿Hay brigadas de peritaje para estos casos? A ver, el tema de la vida útil hay que tener cuidado cuál es su interpretación. La vida útil para un edificio normal es de 50 años. Esto no significa que a los 50 años se cae el edificio, desaparece, no. Y lo único es que en la ingeniería se hace un supuesto de que va a tener una vida de estos 50 años para que con base en ese supuesto se puedan determinar qué tipo de cargas van a ocurrir durante esos 50 años en el edificio. Cargas verticales, o sea, el peso de todos nosotros, de los bancos, de los bibliotecas, los libros, en fin, todo eso. O bien la ocurrencia de un sismo. Insisto, eso no significa que después de 50 años haya que demolerlo, no. La experiencia clara demuestra que las estructuras duran mucho más. Claro, no existía el concepto de la vida útil en la época de los griegos y los romanos, pero aún en nuestras épocas, que tenemos una conciencia de este tema, que de los reglamentos de los años 50, pues ya han pasado más de 50 años y los edificios siguen en pie. Lo importante, más que nada, es que periódicamente se revisen los edificios, especialmente los que tienen un funcionamiento de atención de la emergencia, para que estén al corriente en la medida de lo posible en términos de su seguridad, al corriente con el reglamento. En algunos casos son edificios viejos, pero que tienen muchos muros, porque era la práctica de construcción. Entonces, no obstante que son viejos, son edificios sumamente seguros. Lo vimos en el temblor del 85. Entonces, no porque sea un edificio viejo va a tener más daño, necesariamente, no porque vaya a acercarse ya al cumplimiento de su vida útil, hay que demoler el edificio, no es el caso. Es más un concepto para la definición de riesgo y de un análisis que se hace de costo-beneficio, de qué tan sensible es una calibración que se hace para el diseño de los reglamentos, el tener un factor diferente o un número diferente que haga que la construcción se haga mucho más cara y que sea difícil de sufragar por la sociedad. La Ciudad de México tiene un plan que se llama Plan Sismo, que tiene cuadriculada la Ciudad de México y hace que las brigadas de ingenieros y arquitectos se distribuyan. Estuvo en vigencia, sabíamos que operaba, no estamos tan claros que ahorita esté operando ese en la Ciudad de México. Algo que necesitamos, me parece, avanzar es en contar con este mismo arreglo en caso de un gran temblor, digamos, que ocurriese en Acapulco, es cómo nos vamos a dividir la revisión de los edificios entre la Ciudad de México y Acapulco, qué van a hacer los colegas de Acapulco, que tampoco son muchos, cómo les vamos a ayudar, porque son pocos y vamos a tener que naturalmente ayudarles, pero en todo ese esquema sé que se ha hasta venido trabajando en la coordinación de Protección Civil de Gobernación y me parece que es en esa dirección que tenemos que tener una claridad, un plan de qué hacer en caso de un sismo que claramente en el 85 no sabíamos qué iba a hacer. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice así: ¿cómo tener acceso a servicios profesionales de ingenieros a bajo costo para no recurrir a la informalidad de la construcción?
mejor es acercarse a los colegios de ingenieros civiles de las localidades, en este caso el Colegio de Ingenieros Civiles de México, en donde tienen a un grupo de ingenieros calificados. Yo no sé si de bajo costo o no, yo creo que lo verdaderamente importante es que sean profesionales, que hagan un buen trabajo. El que le invierta unos cuantos pesos de más, lo va uno a pagar primero con menos daño, seguramente con una construcción más barata, porque en la medida en que un edificio esté bien diseñado, va a haber menos dudas durante la construcción y va a haber menos desperdicio de material. Entonces, es preferible tener un mejor proyecto e invertir un poco más que tratarnos de ahorrar con un pago a algún profesional que simplemente no quiera perder la posibilidad de trabajar. Entonces, es invertir. Para el caso muy, muy común de nuestra sociedad, pues nuestra vivienda es nuestro patrimonio y bueno, el que podamos invertir un poco más nos va a dar mayor seguridad en el futuro. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el grado de obligatoriedad de los reglamentos de construcción? ¿Cuál es la responsabilidad de un constructor que no aplica correctamente el reglamento de construcción? ¿Es la prevención un problema legal? Los reglamentos se tienen que aplicar como se tiene que aplicar la ley. Entonces, no hay grados de aplicación. No es de que un artículo sí y uno no. Lo aplicas todo porque además el reglamento está diseñado para que si aplicas todo te da una seguridad diseñada en el reglamento. Si no aplicas parte, puedes generar incluso mayores problemas eventualmente. Entonces hay que aplicarlo todo. Segundo, ¿cuál es la responsabilidad del constructor? Varía de reglamento a reglamento. En el caso del reglamento del Distrito Federal, se ha venido avanzando ya en lograr que el constructor sea un responsable como parte de la obra, en caso de que si hay una deficiencia se le pueda señalar, al menos legalmente, presumir que tiene alguna responsabilidad y por supuesto va esto a un litigio. Esto no ocurría hace algunos años, en donde recaía la responsabilidad en una persona que se denomina director responsable de obra. El director responsable de obra, pues no es otro más que un profesionista como cualquiera de nosotros, que tiene una pequeña oficina, que no tiene capacidad de contratar un despacho de abogados para defenderse. No así una constructora, pues, que tiene todo un aparato mucho más grande. Entonces, una de las quejas de los directores responsables de obra es que cuando hay un problema, pues ellos no tienen capacidad de defenderse versus los constructores, cuando en ocasiones el problema es de la construcción. Ahora el reglamento hace énfasis ya o recupera la figura del constructor como un responsable, sin llegar al extremo del Código de Hammurabi, que es el primer reglamento de construcciones de la humanidad, en donde establecía muy claramente que si se moría en el colapso la hija del afectado, el afectado podía reclamar que muriera la hija del constructor. Bueno, no queremos llegar a esos extremos, pero sí claramente es importante que haya una claridad en la definición de las responsabilidades. La prevención no es un problema legal, me parece que la prevención es un tema de cultura, es un tema que debemos aprender a invertir en aquellos aspectos que reduzcan la probabilidad de ser afectados nuestras personas y nuestros bienes. La siguiente pregunta dice así: ¿qué opinión tiene sobre el riesgo en los segundos pisos y las torres muy altas de reforma? Los segundos pisos fueron diseñados, han sido revisados por expertos del Instituto de Ingeniería, uno de ellos un exdirector de este centro, el doctor Roberto Meli, de manera que, conociendo al doctor Meli, yo circulo diario por los segundos pisos, no me preocupa. Y las torres, la verdad es que las torres de reforma son muy altas, son edificios muy bien diseñados. Les mencionaba yo que los edificios altos no les pasó nada en los tipos de sismos del 85, yo no me preocuparía, me preocupan más los edificios de 5, 6, 7 pisos, y sobre todo estos edificios donde por ahorrarnos, o por más bien dar espacio a estacionamientos y demás, hemos retirado muros y columnas. Esos son los verdaderamente de preocupación. La siguiente pregunta dice así: su opinión sobre la discrecionalidad de autoridades que toleran las construcciones sin licencia. Bueno, pues que son cómplices de no cumplir con el reglamento, y en caso de que exista algún daño, pues serán cómplices
del daño que se ha ocasionado por no revisar adecuadamente y expedir una licencia de construcción sin haber revisado los planos. En ocasiones tenemos que reconocer nuestras capacidades administrativas a nivel delegacional son muy limitadas, no tenemos ni la suficiencia en cantidad ni en conocimientos de personal para que revisen esto, pero bueno, de nuevo, como sociedad debemos de exigir que esta situación se vaya superando. En otros países, nuestros vecinos del norte, por ejemplo, pues hay un cuerpo de ingenieros y arquitectos que revisan minuciosamente los planos de construcción. No se vale presentar unos planos de construcción para que le aprueben la licencia y después saco los que verdaderamente voy a usar para la construcción, o sea, son los mismos. Hay una supervisión por parte del Estado, porque el Estado asume que si el Estado, y aquí el Estado es con mayúscula, ha aprobado un reglamento de construcciones, pues el Estado es el que debe de garantizar que se cumpla con ese reglamento de construcciones. Entonces van estos supervisores del propio gobierno municipal, en fin, a checar que efectivamente se esté construyendo como se dijo con los planos de construcción. Entonces, pues tenemos que ir evolucionando a sistemas como estos. Una pregunta más, dice, se cuenta actualmente con alertamiento sísmico para las costas de Guerrero. ¿Qué se está haciendo para la zona de Acambay en el Estado de México con un sismo que se presentó hace más de 100 años y no fue costero? Estoy seguro que el maestro Carlos Gutiérrez puede contestar mejor esa que yo. Bueno, el sismo de Acambay efectivamente es un evento muy importante, ocurrió en el Estado de México y forma parte de un sistema de fallas de mucho mayor alcance. Ese sismo, por comentarios y otros eventos como este, de personas que se han dedicado a la evaluación del peligro en ese tipo de fallas, ya lo tienen considerado en las actualizaciones de los reglamentos de construcción. No es un evento que se haya dejado de lado, tiene ya su consideración. Un sismo de ese tipo que originalmente era de magnitud 7 se reevaluó a 6.9, lo que decía el doctor Alcocer, para efectos prácticos es una magnitud grande, muy importante, sobre todo por la cercanía a la Ciudad de México. Efectivamente la pregunta tiene sentido, y no dejemos de lado la infraestructura del propio Estado de México. Eso ya ha estado considerado y el propio Senapred ha impulsado el estudio de fallas en otros lugares, no ya en la costa, sino en el interior del país, en algunos lugares donde no se tiene un conocimiento preciso. Tenemos un antecedente importante del sismo de Northridge en la década de los 90 en Estados Unidos, en una falla en donde los propios sismólogos de California no conocían, no sabían de la existencia de esa falla. Puede haber sorpresas aunque se tenga una densidad instrumental muy importante. Por eso hemos dado impulso a estudios de ese tipo. Ya, en este caso, el alertamiento daría en caso de que lo hubiera para ese tipo de fallas en particular, la falla de Acambay, daría muy poco tiempo, unos cuantos segundos, digamos, ya estaríamos sintiendo el temblor una vez oyendo la señal de alerta. El algoritmo de evaluación, en este caso del CIRES, le lleva del orden de 4 o 5 segundos para discriminar si se trata de un temblor y si este es de un tamaño importante para lanzar la señal de alerta. Bueno, le daría lectura a otra pregunta más. Dice, ¿cómo incidir en los tomadores de decisiones ante los grandes proyectos económicos de los siguientes 3 años? Por ejemplo, en la propuesta de zonas económicas especiales presentada ayer al Congreso, no se menciona una sola vez a ningún centro de protección civil en la planeación del proyecto, a pesar de ser de las zonas más vulnerables del país. Muy buena pregunta, sin duda. Yo creo que la mejor manera de incidir a los tomadores de decisiones es informándolos, es enviar, tener reuniones, y no nada más llevarles la información, digamos, cruda de que, bueno, pues puede ocurrir un sismo, sino llevarles algunas propuestas de solución, no acabadas,
pero que sí permitan que el tomador de decisión se sienta con la confianza de seguir abundando en el tema y de lograr que esa solución se pueda implantar razonablemente. Si la solución implica echar atrás el proyecto, pues difícilmente le van a hacer caso a la propuesta, pero más bien es buscar cómo puede uno sumarse a ese proyecto y lograr que ese proyecto tenga una mayor y mejor viabilidad. Y en ese sentido creo que el tomador de decisión tendrá mucho más interés en involucrarse y en conocer, y como digo, con información muy clara y muy objetiva de lo que puede ocurrir. Quienes han, me parece, al menos la percepción que yo tengo, avanzado enormemente en esta percepción del riesgo y de una manera muy racional han asumido, es la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, que tienen una apertura muy amplia sobre este fenómeno, o estos fenómenos en general, los conocen bien y se han organizado para ello. Entonces, pues hay ejemplos que cuando uno se acerca y explica con cuidado y las implicaciones que tienen, la gente lo entiende y pues, me parece que es un muy buen ejemplo para hacer. Muy bien, daré lectura a la última pregunta y dice así: ¿algún comentario sobre el Instituto de Seguridad Estructural que opera en el Distrito Federal y la pertinencia de replicar ese modelo en todo el país? Muchas gracias. Sí, este instituto al que se refieren es el que va a implantar el sistema de aseguramiento de calidad de los edificios, de estas revisiones cruzadas, donde Carlos diseña el edificio y una vez que está listo su diseño, a mí me contratan el propio gobierno del Distrito Federal como diseñador segundo para revisar sus planos y su memoria. No entro a necesariamente demasiado detalle, pero me permite corroborar si hay algún detalle que se le haya escapado, y esto se debe de hacerse pues en el mejor espíritu de colaboración gremial, de colaboración profesional. Como siempre en el asunto de los presupuestos, pues hay que insistir, y me parece que es un instituto que hay que ajustarle para que opere seguramente mejor en los próximos años, pero la pregunta me parece que es muy pertinente en el sentido de que sí convendría, sobre todo para ciudades grandes y complejas, Guadalajara, Monterrey, Puebla, en fin, que tengan sistemas como estos que aseguren la calidad de la solución estructural, independientemente de que tiemble o no. O sea, es un asunto de aseguramiento de la vida. Muchas gracias. Pues agradecemos la participación del público y por supuesto la exposición brillante del doctor Alcocer. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Sergio Alcocer, gracias a ustedes por estar aquí, gracias a las sedes que nos ven desde lejos, gracias a la naturaleza por proporcionarnos un simulacro más. Yo creo que a prueba de la plática, y le quisiéramos entregar primero un reconocimiento por su plática al doctor Sergio Alcocer. Y gracias. Y la otra, para que se acuerde de este centro, es una fotografía de la que le tocó vivir muchas de las situaciones del volcán Popocatépetl. Gracias a todos, le deseamos la mayor de las suertes y los éxitos en los proyectos futuros a Sergio. Muy amable. Muchas gracias. Gracias.